Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del canal. Aquí estamos otra vez para seguir con esta aventura, para seguir viendo todo lo correspondiente con la civilización que parecía mítica, pero no, vemos que es Pues una bien, realidad. En esta construcción, no sé si se habrán dado cuenta ustedes de la similitud con Cancho Roano, puesto que esta construcción, como pueden ver, tiene un canal. Lo pongo en dos dimensiones para que lo vean perfectamente. Si se dan cuenta, tiene un canal que rodea todo el solar, aunque hoy en día hay una construcción moderna encima, pero vemos claramente que lo rodea un canal completo. Pues bien, si aumentamos la vista, nos damos cuenta de que esta es la parte derecha de la isla central de la Atlántida con sus canales. Y aquí, en esto que tengo señalizado todas estas marcas en blanco, pues si aumentamos la vista y nos vamos ahí, fíjense lo que encontramos. No son alcantarillas, vuelven a ser volardos de otro supuesto muelle, creo yo, que andaba por esta zona, puesto que al aumentar vemos perfectamente que son una hilera continua de volardos, puesto que aquí no hay ningún alcantarillado, ningún supuesto alcantarillado. Como vemos, son una línea de volardo que indican que aquí había un muelle. Indican perfectamente que había un muelle en esta zona. Si nos fijamos bien, son exactamente iguales a todos los volardos que hemos ido encontrando por la zona donde estaban los muelles en la isla central. Son exactamente iguales, todos, y como podemos ver, no hay ningún alcantarillado cercano. Son terrenos de agricultura. Lo que me hace pensar que aquí había perfectamente, incluso se ven huellas de este volardo a este en el terreno, una línea recta aquí, desde aquí hasta aquí, que hace pensar pues que había un muelle en esa zona. Como podemos ver, son exactamente iguales los volardos que hay por toda, repartidos por toda la zona. Aquí hay otro que está bastante difuminado, pero está. Como podemos ver, debería de haber sido un muelle bastante largo, un muelle bastante extenso, puesto que llega hasta esta zona de aquí. Y si lo medimos, desde esta zona de aquí, desde el último volardo encontrado, hasta donde está el principio de los volardos, sinceramente, debería de haber sido un muelle bastante grande, exactamente de 3 kilómetros. Imagínense ustedes el muelle que habría en esta zona. 3 kilómetros de muelle. Supongo yo que sería el muelle por su situación exacta de la segunda isla de la Atlántida, hecha por canales. No se olviden, canales construidos por la mano del hombre. Pues bien, aumentamos la vista y nos vamos a una zona que yo les había dicho en el vídeo anterior que podía ser un antiguo cementerio. Pero, fijándome en lo que encontramos aquí, pues últimamente, sinceramente, pienso otra cosa. Todo este patrón que hay, como de construcciones, si cogemos una que esté bien definida como estas de aquí y la medimos, vemos que miden de ancho casi 2,50 metros y de largo miden exactamente pues 5,1. Exactamente pues son 10 metros cuadrados. ¿Quién
puede decir que era un cementerio. No serían en realidad viviendas, ya que esta civilización era una civilización bastante igualitaria. Por lo tanto, el texto de Solón dicen que vivían en viviendas exactamente iguales para no hacer diferencias entre su población. Si nos fijamos, es bastante el terreno que tiene todo ese patrón, pues es un patrón muy curioso, porque están totalmente equidistantes y la verdad dan mucho que pensar. Se ve claramente que fue una zona barrida por el tsunami, bastante barrida por el tsunami, pero fíjense, por ejemplo, en esta forma de aquí, que volvemos a medirla porque se ve mucho mejor que la anterior, mide 5 metros de largo por exactamente 3 metros de ancho, o sea, 15 metros cuadrados. Pueden ser tranquilamente habitáculos también. Habitáculos exactamente iguales unos a otros para que la igualdad entre la población no sea ficticia, sino real. Esa es la verdad. Ese es mi pensamiento. Si nos fijamos, está este patrón por todos lados, absolutamente por todos sitios, incluyendo antiguos canales como estos, que hoy en día ya no son canales de agua, pero se ve su forma de riachuelos o canales perfectamente, como podemos ver. El patrón este está en una zona bastante amplia, como podemos ver, y llega hasta aquí abajo, hasta toda esta zona de aquí, que tengo marcada pues con la cruz, porque sinceramente mi primer pensamiento fue el que era un cementerio, ¿no? Pero pensándolo bien, sería un cementerio gigantesco, porque fíjense ustedes toda la zona que abarca, no solamente esta que estábamos viendo ahí, sino esta también. Si pueden ver, el patrón es repetitivo, muy repetitivo, como podemos ver perfectamente en estas imágenes. Es un patrón que sinceramente es muy curioso y debería de ser investigado, porque la verdad, esto no es natural, esto es algo artificial y no de esta época moderna, puesto que no tiene ningún uso. Eso está muy claro. Si se fijan, llegan precisamente hasta los canales, porque si se acuerdan, Solón decía en su texto que al principio no se conocía la navegación, por lo tanto, no tenían naves, pero que en el transcurso de la historia sí llegaron a conocer la navegación y a tener muchos inventos, y por supuesto, para poder entrar con sus naves en sus ciudades tenían que hacer canales a mano, a pico y pala, para decirlo claro. Si ustedes se fijan, hasta dónde llegan estas construcciones, si lo medimos, fíjense ustedes, vamos a medir desde aquí hasta la zona que se ve arriba, hasta aquí, y mide exactamente 2 kilómetros, con el mismo patrón. Pues bien, aquí yo pienso que estaría una de las ciudades del pueblo, porque lo que está claro es que el pueblo no iba a vivir en el mismo sitio, como relata el texto de Solón, que los reyes y los gobernantes de la Atlántida, que vivían en la isla central, según su texto y su relato. Pues bien, llegados a este punto, si aumentamos la vista, nos fijamos en que estamos por encima de este depósito que hay aquí, de lo que yo he llamado purpuratiria, que por si no se acuerdan, en Cádiz también había otro. Aquí lo tenemos uno y aquí tenemos otro. Como siempre y como el que vamos a ver ahora, circundado por canales hechos a mano. Hechos a mano, y ya lo veremos ahora mismo, dentro de un momento, que están hechos a mano.
Aquí en esta zona, que tengo marcado de amarillo, me parecieron curiosos estos 4 pecios que hay aquí, puesto que se ve claramente que son muy antiguos también. Son de madera y bastante antiguos y semejantes a los que vamos a ver ahora, a los 36 pecios que vamos a ver ahora, en el antiguo y verdadero muelle de la capital de la Atlántida, de Tarsis. En este punto, quiero hacer una aclaración. ¿Se acuerdan que vengo diciendo desde hace unos capítulos que Tiro es la nación, la capital es Tarsis, según el escrito del Antiguo Testamento que veremos en capítulos posteriores? Estos 4 pecios, yo para mí creo que son del mismo cataclismo, me refiero al tsunami. Aquí, como podemos ver, esta huella circular frente a estas rocas me da la impresión de que es un antiguo muelle que se encuentra hoy día bajo el agua. Y aquí me fijé en algo muy curioso, que si lo ponemos en 2D, cuando dé la vuelta entera, porque está justo en el otro extremo, vemos lo que parece bajo el agua. Como pueden ver, tiene altura. Estamos en 2 dimensiones, largo y ancho. Y resulta que nos pone, pues, esta construcción de aquí, la que señalo, que me ha dado que pensar, porque en 3 dimensiones no se ve, pero en 2 dimensiones se le aprecia una altura perfectamente y una forma que no me extrañaría que fuese una construcción encima de ese antiguo muelle. Si es que es un muelle, vamos a repetirlo, claro, pero al estar esos pecios al lado, pues sinceramente no me extraña absolutamente nada que fuese un muelle antiguo. Pues bien, aumentamos la vista y nos vamos precisamente al depósito de púrpura tiria que hay en la Atlántida, bajo, como se pueden fijar perfectamente, bajo las construcciones o los cimientos de los supuestos habitáculos de los atlantes. Y vemos aquí, precisamente, este depósito de púrpura tiria donde vamos a encontrar, porque si se fijan, esto es otra isla. Si la miramos desde el punto de vista de que conocemos nada más la navegación. Sería una isla para nosotros, porque no tendríamos manera de cruzar de un lado al otro, a no ser con una nave, o sea, con un barco. Pues bien, vamos a ver con bastante detalle esta isla. Si se acuerdan, en el capítulo anterior les decía que aquí en esta zona, y está aquí, vemos el antiguo muelle de Tarsis, pero este no es el de la época Atlante, evidentemente. Ya pueden observar que tiene raíles para un tren de mercancías para cargar en este mismo muelle. Pero curiosamente, el nombre del muelle es Muelle de Tarsis. Es el nombre actual de este muelle, Muelle de Tarsis. Por algo será, ¿verdad? Para mí es una prueba más, porque el nombre muchas veces se perpetúa. Y otra cosa quiero decir con respecto a esto. Las ciudades perdidas y que fueron bastante famosas, casi siempre, por no decir siempre, el nombre de esa ciudad perdida y famosa se traslada a otra ciudad más moderna, que se le suele poner el mismo nombre que la ciudad antigua. Me estoy refiriendo precisamente a la ciudad de Tiro, que hay entre el Éufrates y el Tigris. Y vuelvo a recordar, en las profecías de Ezequiel no habla de ciudades, habla solamente de naciones. Son las profecías contra las 8 naciones del mundo, las que había en aquel momento.
Y si Tiro estaba en esta situación, por supuesto, la que hay entre el Éufrates y el Tigris, solamente recordaba el nombre de esta nación, de Tiro, con su capital Tarsis, como pone perfectamente el texto de Ezequiel, de las profecías contra las naciones. Pues bien, en la parte superior de este mismo muelle, a pesar del muelle ser moderno, fíjense lo que encontramos en las profundidades del agua. ¿No les hace pensar esto? ¿Ven esos ángulos rectos, totalmente rectos? Vamos a seguir para enseñarles a ustedes precisamente lo que quiero mostrarles. Lo que quiero mostrarles, porque es muy curioso. Si se fijan, por todos lados, incluyendo en este, son cortes desde aquí hasta aquí, son 7,45 metros de profundidad. Vamos a medirlo bien y a extender hasta arriba y hasta la parte baja. Exactamente 8,41 metros de profundidad, o sea, de horadamiento del terreno para hacer un canal. ¿Por qué digo esto? Del horadamiento del terreno para hacer un canal. Si ustedes se fijan, todo el canal de esta isla y sus alrededores, me estoy refiriendo a la isla del Púrpura Tiria, si se fijan, todos son cortes angulares. Todos son cortes angulares. Es muy curioso, ¿verdad? Les voy a enseñar los más representativos, los que tengo marcados, porque sinceramente hay que verlos. Hay que verlos porque la verdad, si se están fijando en este, por ejemplo, son todo cortes angulares. Como si la gente que lo trabajaba a pico estuviese precisamente haciendo cortes angulares por todos lados. Y esto está claro que no es natural. Esto es hecho por la mano del hombre, como pone precisamente el texto de Solón. Si se pueden fijar, es que es por todos sitios precisamente son cortes angulares en todo el terreno, en todo el canal, en su construcción. Esto está, pues, como les decía hace un momento, en la parte alta del muelle de Tarsis moderno. Si nos vamos a su parte baja y lo ponemos otra vez en 2 dimensiones, pueden ver aquí, en estas imágenes, volvemos a ver todo, son cortes angulares, que para mí significa solamente una cosa, que todo esto fue hecho por la mano del hombre, como relata Solón en su texto. El que después transcribió, al estar presente en la conversación de Critia, Timeo, Sócrates y Hermócrates, transcribió Platón a raíz de esa conversación sobre el texto de Solón, porque el texto de Solón se titula La Atlántida y el origen de la humanidad. Y el texto de Platón, para no nombrar la Atlántida porque ya la consideraban un mito, simplemente se titula El Timeo de la naturaleza, para no pillarse las manos, supongo yo. Esa es la verdad. Pues bien, si se fijan, no solamente es aquí. Si nos vamos a otra zona, por ejemplo a esta, justo la zona de enfrente, y lo volvemos a poner en 2 dimensiones, cuando dé la vuelta entera, veremos perfectamente lo mismo que les comentaba en el lado contrario. O sea, que es que no es solamente en un lado. El canal este, y ya les presentaré más, porque no solamente es este, están hechos a mano, a pico y pala, como relata el texto de Solón. Si nos acercamos, volvemos a ver que son totalmente cortes angulares, cosa que en la naturaleza, lo siento, pero no se da. Quiere decir eso que esto no es natural, es totalmente artificial. Si lo ponemos otra vez en 3 dimensiones, alejamos la vista, lo orientamos hacia el norte
y alejamos la vista, nos damos cuenta que en realidad es por todos sitios. Volvemos a cambiar a visión de 2D e incluso nos damos cuenta de los relieves que hay por aquí bajo el agua hoy en día, evidentemente. Pero si nos fijamos, son totalmente, por todos sitios, cortes angulares hechos en el terreno para precisamente fabricar un foso para luego inundarlo de agua y poderlo utilizar como carreteras antiguas, precisamente como relata el texto de Solón. Pueden ver que en todos sitios, nada más que hay ángulos y ángulos y ángulos, la mayoría de ellos rectos, como pueden apreciar perfectamente, e incluso hay cosas que me dan que pensar, como esta de aquí, que parece una construcción, solamente lo parece, no estoy diciendo que lo sea, pero parece una construcción bajo el agua, hecha, como les vuelvo a repetir, por la mano del hombre, quien dice que no son precisamente las viviendas de los fabricantes de todo esto que vemos por aquí, porque si se pueden fijar, no me estoy inventando nada. Bajo estos canales se ven perfectamente los fosos y resulta que todos son paredes angulares, lisas y ángulos rectos, como se puede ver precisamente en estos tres consecutivos, que todos son ángulos, ángulos y ángulos. Se puede ver perfectamente por todas las zonas, como podemos ver. Donde quiera que vaya, son cortes angulares en todos lados. Esto no es natural, esto está hecho evidentemente por la mano del hombre, como se puede ver perfectamente. Son ángulos de 90 grados por todos sitios. Y bueno, seguimos para ver precisamente otra zona, la parte baja de la isla. Y curiosamente, volvemos a ver lo mismo, ángulos rectos por todos sitios. Cosa que, vuelvo a repetir, y no quiero ser insistente ni pesado en este tema, pero quiero que se den cuenta que realmente esta isla está hecha por la mano del hombre. Y como pueden ver, vuelven a aparecer precisamente las paredes lisas y con ángulos rectos por todos sitios. Es algo, sinceramente, algo alucinante, porque demuestra perfectamente que esto está hecho por la mano del hombre. Volvamos a 3 dimensiones, orientar el plano y alejamos la vista y nos fijamos que estábamos ya en la parte casi inferior de esta isla. Vamos a ver precisamente la parte que tengo aquí señalizada, porque resulta que si lo ponemos en 2 dimensiones, tenemos que volver a esperar a que dé la vuelta de 360 grados, pero ya se ven los contornos totalmente, vuelvo a repetir, ángulos rectos, paredes lisas y ángulos rectos. Todo exactamente con el mismo patrón que lo que hemos visto anteriormente. Si nos fijamos en esta zona, por ejemplo, aquí se ven perfectamente todo lo que horadaron, que como vimos en la otra zona, son casi 8 metros de profundidad. Vamos a intentar medirlos por aquí. Y aquí son 10 metros de profundidad lo que tiene este foso. 10 metros de profundidad. Seguimos viendo los ángulos rectos por todos lados. Aumentamos la vista, nos vamos a cualquier otro sitio y vemos exactamente lo mismo, ángulos rectos por todos sitios, lo cual indica, siento ser pesado,
que esto está hecho por la mano del hombre, esto no es natural, no es nada natural. Vamos a ir a una zona donde se ve también esto que estoy comentando. Por ejemplo, aquí. Si lo ponemos en 3 dimensiones, nos damos cuenta exactamente de lo que les digo. De estos todos ángulos rectos por todos sitios y cortes en la piedra que no son nada naturales. Por aquí no se aprecia muy bien. Vamos a ver por esta zona. Aquí ya se aprecia mejor. Me refiero a esta zona de aquí abajo, esta que señalo, ahí, que como pueden ver siguen siendo ángulos rectos que no son naturales. Vamos a ver otra zona más de esta isla del Púrpura Tiria, que es esta de aquí, donde pueden apreciar que hay muchas marcas, lo que me indican, esta es una vista estupenda para que vean lo que les relato. Y resulta que si ustedes a mí me dicen que esto es natural, yo lo único que les podría responder es que están completamente equivocados. Fíjense ustedes qué ángulos rectos perfectos, desde la base hasta la parte alta. No me estoy inventando nada, es por todos sitios, como pueden ver, ángulos rectos, por todos sitios. No se extrañen de ver el fondo de estos canales, porque si se acuerdan, en vídeos anteriores también pudimos ver perfectamente el fondo del Mediterráneo. Por lo tanto, todo esto que estamos viendo son visiones reales. Es precisamente lo que hay allí. Si nos vamos al lado contrario, ya hemos conseguido dar la vuelta completa de 360 grados y estamos en el lado opuesto al que acabamos de ver. Y fíjense ustedes que lo que les digo es totalmente cierto. Son todos ángulos rectos, como podemos ver en esta imagen perfecta. Y aquí, esto me dio mucho que pensar. Esta zona de aquí, porque si se pueden fijar, hay piedras colocadas en vertical. Si las vemos, son piedras colocadas en vertical. ¿Qué puede indicar esto? Pues sinceramente no lo sé. Me pueden ayudar y dar su opinión en los comentarios, porque la verdad es que no sé lo que puede ser esto. Si lo ponemos en 3 dimensiones y vemos la disposición de esas rocas, no es circular, que quizás podría asemejarse a lo que hay en Inglaterra. Pero si se fijan, son rocas en vertical que me han dado mucho que pensar porque están bajo el agua, pero sinceramente no sé cuál será su significado. Aquí volvemos a ver esas paredes lisas y cortadas en ángulos rectos, como les decía anteriormente. Bien, vamos a colocar todo como estaba, orientar el plano y en 3 dimensiones. Aquí se pueden fijar en las 3 dimensiones lo que les digo perfectamente de los ángulos rectos. Y yo creo que esto no se presta a ningún tipo de duda. No se presta a ningún tipo de duda porque es que no lo veo yo solo. Lo pueden ver todos ustedes en sus ordenadores, que toda esta zona está plagada de ángulos rectos en las 2 riberas de los canales. Que no me invento absolutamente nada. Que todo está ahí. Nos dejaron precisamente las pruebas para encontrar todo esto. Si aumentamos la vista, vemos los depósitos de purpuratiria. Y vamos a una zona, que es esta, donde vemos también corte en la roca, totalmente con ángulos rectos,
Lo estamos viendo en 3 dimensiones, pero si lo pongo en 2 dimensiones se dan cuenta perfectamente, también en este sitio, que eso no es natural. Y aquí pues volvemos a encontrar lo mismo que les estaba comentando hace un momento. Otras rocas en vertical. Otras rocas en vertical que hay bajo las aguas de este canal. Y como pueden ver, todo siguen siendo ángulos rectos, que parece que todo esto, y no lo parece, es cierto, todo esto está hecho por la mano del hombre, y como pone el texto de Solón, con pico y pala. Yo no tengo ninguna duda, aquí lo podemos ver también, en este canal que ingresa por este lado, si nos fijamos, son todos ángulos y más ángulos y más ángulos rectos y paredes completamente lisas que no son naturales. Lo digo así de claro porque es que yo no lo veo de otra manera. No son nada naturales. Si lo ponemos en 2 dimensiones nos damos cuenta, por ejemplo, aquí, en esta vista. Son todos cortes angulares que vuelvo a repetir y vuelvo también a decirlo. No quiero ser pesado, pero lo que quiero es que tengan claro que el texto de Solón no dice tonterías, no es un mito, sino que en realidad es eso, la pura realidad de lo que le contaron Xenofis y Sonchis, los 2 sacerdotes egipcios que hablaron con Solón de este tema de la Atlántida, al recordarle a Solón que en esa época ya no tenían ni idea de cuál era su origen, ni su pasado, ni la historia humana del pasado. Por eso Xenofis y Sonchi le contaron todo esto a Solón, y Solón lo relató en su texto, el que después transcribió Platón, y hoy en día, no sé por qué, todo el mundo se cree que el texto es de Platón. Platón lo único que hizo, y vuelvo a repetirlo, y ya no puedo repetirlo más veces, Platón lo único que hizo fue reescribir el texto de Solón, pero no leyéndolo él, sino a través de una conversación entre Critias, que era el heredero de los textos, los heredó de su abuelo Critias el mayor, y después de mantener una conversación con Timeo, Sócrates y Hermócrates. Pero el texto verídico y real es el de Solón, y es el que se titula La Atlántida y el origen de la humanidad. Y con respecto a eso, quería mostrarles también una cosa que tiene mucho que ver con eso de la Atlántida y el origen de la humanidad. Les voy a mostrar una foto de cabezas que se encontraron precisamente en Río Tinto, al lado de la isla central. Esta es la primera. He querido poner esta imagen como primera porque resulta que si ustedes se fijan en la boca y barbilla, la forma incluso de la nariz, esto no tiene nada que ver con la raza humana de hoy en día. Esto parece precisamente un híbrido entre humano y mono. Les voy a poner más fotografías para saber lo que ustedes piensan sobre este tema. Todas estas cabezas fueron encontradas en Río Tinto. Fíjense en esta imagen de las cabezas que yo le acabo de decir ahora mismo, que parece una mezcla entre un simio y un humano precisamente por su nariz y su boca, la forma de su barbilla y su boca. Parece precisamente que el texto de Solón tiene razón. A la Atlántida y el origen de la humanidad. Y el texto dice claramente que bajaron 10 dioses en sus naves espaciales, como vimos precisamente en el yacimiento bajo el Mediterráneo. Quería que se fijasen en la segunda cabeza, en la del fondo, porque si vemos bien, se dan cuenta que tiene bigote, ¿verdad? ¿Saben a qué me recuerda? A la inmensa cabeza que hay en Sevilla, que también tiene bigote. Qué curioso, ¿verdad? Como la cabeza inmensa que hay en Sevilla, bajo tierra, tapada por lodo, está claro, del tsunami que pasó por encima. Volvemos al plano, ponemos en 3 dimensiones, lo orientamos hacia el norte
y ya sinceramente no les voy a enseñar ya más ángulos rectos porque me parece que los voy a cansar. También les quería enseñar estas salinas que, como las que hay en Cádiz, muchas también, hoy en día están llenas de tierra por la acción de todos los sedimentos arrastrados por el tsunami, está claro. Pero se ven salinas muy antiguas que, como he dicho siempre, no son romanas, son atlantes, porque fagocitaron todas las construcciones que les sirvieron, evidentemente. Y para que no se asusten, vuelvo a repetir, los atlantes son los tartesios. Por eso la capital se llama Tarsis y el país Tiro. Tiro, Tarsis, Tartésico, Tartesios, suena todo igual, ¿verdad? Pues bien, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Suscríbanse al canal, acuérdense de pulsar la campana para que les avise de un nuevo vídeo y hasta pronto. Un abrazo a todos.